Ya estoy grabando ahora sí. ¿Quieres que chequemos algo más? ¿Alguna definición que no te haya quedado clara? ¿Alguna rama? ¿Dudas con algo? Ok, mira, yo voy a subirles a partir de estas semanas. Vamos a estar teniendo clases así en los horarios normales. Por ejemplo, ahorita vamos a agarrar otra hora para geografía y otra hora para ciencias sociales. O sea, nos vamos a chutar toda esta sesión en geografía, abarcando lo más que podamos. Y en caso de que no terminemos, volvemos a entrar con el mismo link y abarcamos la unidad 1, ¿no? Vamos a dar nada más una actividad por materia, por semana, Carlos. Ya no van a estar cargados de actividades en plataforma. Entonces yo voy a darles estas clases ahorita aquí en Zoom. Y nada más les voy a subir una actividad por semana por materia. ¿Vale? Va a ser una actividad un poquito más complementaria, va a ser un poquito más llena. Pero solamente va a ser una por parcial. ¿Sale? Una por semana de cada materia. Entonces, pues lo que les voy a dejar ahorita seguramente va a ser algún cuadro bastante enriquecido de lo que vimos en cuestión a la biología y sus ramas. Un cuadro ya chido para la unidad 1. Eso es todo lo que vamos a ver. Entonces, si no te quedan dudas, vamos a ver o vamos a entrar en geografía. Geografía es la página 71 de tu guía. ¿Sale? Página 72. Tenemos el temario. Tenemos 4 unidades nuevamente, que son las que vamos a estar checando en esta materia. Uno es el campo de estudio de la geografía. En eso vamos a ver la definición, los fenómenos y hechos geográficos. Vamos a ver los principios metodológicos de la geografía y la aplicación de geografía. ¿Qué? Ah, bueno. Unidad 2, la Tierra como un astro. ¿Cómo se denomina o cómo se clasifica la Tierra dentro de nuestro sistema solar? El sistema solar y la teoría del origen de nuestro sistema solar. En 3 vamos a ver el clima, los elementos del clima y los tipos de clima. Y por último vamos a dejar la unidad 4, conceptos y preguntas. Quizá para esta parte de conceptos y preguntas, en la última clase que vayamos a tener en el mes, vamos a dejar un proyecto un poquito más chido para que lo chequemos en esa última clase y ustedes puedan entregar un trabajo bueno, una actividad buena final para que les califiquemos esta materia. Entonces, página número 73, Carlos, vamos a ver lo de los principios de la geografía y la definición como tal. La palabra geografía fue acuñada en el griego, o por el griego, Erastóstenes, la verdad yo no lo conozco ni lo conocía, formada por geo, tierra y grafos de descripción, ¿no? Generalmente todas nuestras ciencias tienen una raíz etimológica latina o griega, que era donde, pues, donde esas ciencias comenzaron, o donde esas ciencias se impulsaron un poquito más. Nos dice que las dos palabras o las dos raíces son geo y grafos. Geografía se compone por estas dos, que significa tierra y descripción. Pues ya lo habremos visto seguramente en la primaria o por ahí, que es pues, la descripción de la Tierra. La geografía se define como la ciencia que explica la superficie terrestre e investiga la relación y evolución de los elementos naturales y humanos que ocurren en ella y la influencia sobre el ser humano. Con ustedes no he llevado historia, pero por ejemplo en historia veíamos con sus compañeros de los otros grupos que desde hace muchos años, desde hace cientos de, quizás hasta, no miles, pero quizás sí cientos de años, quizás también miles, existían ya civilizaciones que se dedicaban a navegar, que se dedicaban a hacer este tipo de investigaciones. Cristóbal Colón, por ejemplo, fue, aparte de descubridor de América, es que mi hija está jugando aquí. Aparte de ser descubridor de América, nos dice que él era un gran navegante, un gran cartógrafo. Y entre otras cosas, entre otras de sus actividades, pues se dedicaba a hacer eso, ¿no? Planos de las costas, generalmente de muchas partes, ¿no? Pues Cristóbal Colón era un tipo de español y él realizó la cartografía de muchas de las costas, o principalmente las costas desde el norte hasta el sur de España. Como ejemplo, el objeto actual de la geografía es analizar y valorizar los recursos con los que cuenta el hombre para así utilizarlos y conservarlos de la mejor manera racional para sus fines justos y de la humanidad. También puede decirse que su objeto es la localización sobre la superficie terrestre de los hechos y fenómenos físicos, biológicos y humanos, las causas que los originan
y sus relaciones mutuas. Esto generalmente nos va a dar una descripción principalmente de dónde estamos parados, ¿no? Los relieves que tiene, la conformación del lugar, nos va a dar también, entre otras cosas, cuáles son los recursos que se encuentran en tal lugar, cómo se pueden aprovechar de la mejor manera, en fin, nos da bastante buena información. Eh, Después de esto, dice, no puede precisarse propiamente cuándo se inició el estudio de la geografía, ya que pues, es una rama que te digo, lleva muchísimos años. Ya que desde épocas muy remotas el hombre trató de conocer su ambiente para aprovechar sus recursos y sobrevivir. El conocimiento geográfico se remonta prácticamente hasta el origen de nuestra especie. Desde que nosotros empezamos a tener los primeros asentamientos, Carlos, ya había personas o ya había individuos que se dedicaban o habían observado que ciertas regiones, en ciertas partes, eran propicias para generar ya sea mejores cultivos, mejores asentamientos. La gente no se ponía, no sé, pegado a los ríos o no se ponía muy lejos de los ríos porque ya no había mucha vegetación, o no se pegaba a los ríos porque quizá crecían en temporada de lluvia y arrasaban con sus asentamientos. No sé, bastantes razones. Y el conocimiento de estas cosas nos permitió generar asentamientos mejores, generar avances en la agricultura y un sinfín de cosas, ¿no? El hombre se vio obligado a explorar y conocer la Tierra. En la época prehistórica, mediante la observación, el hombre primitivo aprendió a identificar las estaciones del año, mira, atento ahí, y los lugares en donde podía recolectar o cazar, dibujando incipientes mapas sobre pieles donde se trazaban rutas migratorias de los animales objetos de cacería. Se fueron los griegos quienes le dieron nombres a estos conocimientos y los llamaron escritos acerca de la Tierra o geografía. ¿Sale? Como te digo, se utilizaba bastante esto. Mira, hay un anime bastante bueno, se llama Doctor Stone, igual y por ahí lo has escuchado, o si no lo has escuchado y tienes tiempo ahorita en la cuarentena, no tienes nada que hacer, que yo sé que seguramente estás muy ocupado, con muchas actividades que hacer, pero si tienes rato ahí libre, echa un vistazo a este anime, está bastante bueno. Una de las cosas que mencionan ahí, aparte de que usan muchísima ciencia, y está muy bueno y te sirve bastante, es, por ejemplo, que ellos cuando inician dicen o mencionan que es bastante primordial iniciar algo en cuestión a cultivos cuando sea primavera, ¿sale? Este tipo de conocimiento lo adquirimos desde mucho antes y desde las épocas prehispánicas. Es importante iniciar en primavera los cultivos porque eso permite que tengan un buen crecimiento, que pasen las épocas de lluvia, que no haya sequía cuando tú acabas de sembrar y que puedas obtener antes del invierno, antes de que pues todas las temperaturas bajen, antes de que los recursos se agoten, de que se vuelvan escasos, antes de todo eso tú puedas obtener pues, el producto de tu siembra, ¿no? El Medio Oriente destacaron por sus conocimientos astronómicos y geográficos los sumerios, la cultura sumérica, babilonios, egipcios y fenicios. Las principales aportaciones de estas culturas son la división de la circunferencia en 360 grados. Desde aquellos tiempos ya se había descartado la parte de que la Tierra fuera plana y se consideraba ya un astro, una esfera redonda colgada o suspendida en medio del espacio. Ya se hizo la división por medio de la cartografía en esos tiempos. Permitimos delinear cuáles eran los meridianos, cuáles eran, pues todas estas cosas. No recuerdo cómo se llaman, los gajitos que tiene la Tierra. Así. Vimos las divisiones del año en los meses y días, pudimos establecer las estaciones, cuánto duraban cada una. Se formularon teorías acerca de la formación del universo, se elaboraron mapas y se hicieron viajes marítimos y terrestres. Por ejemplo, la historia como la conocemos hoy lleva 2020 años, ¿no? 2020 años después de Cristo. Mientras que todo el tiempo antes de Cristo, pues fueron otros miles de años. La Biblia, por ejemplo, si tú tienes alguna Biblia por ahí en tu casa y le quieres echar una ojeada, al principio prácticamente en todas las Biblias, las Reina Valera, que son ediciones más utilizadas hoy en día, te marcan al final, o sí, generalmente al final de la Biblia, en las partes de los anexos, tienen pequeños
mapas dibujados de las regiones anteriores a las que tenemos hoy, de regiones del Medio Oriente, donde hicieron recorridos, pues no sé, Jonás, donde hicieron recorridos los apóstoles, varias cosas, ¿no? Desde aquellos tiempos ya se tenía conocimiento acerca de cómo se estaba establecida la Tierra, cuáles eran las rutas que tenían que tener, cuáles eran los tiempos que te ibas a tardar en llegar de un punto a otro, cómo te tenías que mover, en qué era mejor transportarse, si era mejor transportarse por tierra o mejor transportarse por barco, muchas cosas. Después, los griegos y romanos dieron un gran impulso a los conocimientos geográficos. Sobresalientes autores como Pitágoras, Herodoto, Erastótenes y Ptolomeo, de los cuales pues generalmente tú ya vas a tener conocimiento acerca de Pitágoras, ¿no? Pitágoras fue un astrónomo, físico, filósofo y de todo griego, ¿no? El tipo le hacía a prácticamente todo. El establecimiento, la creación del plano cartesiano que se da o se le adjudica a Pitágoras, pues es una representación bastante buena de la cartografía que hoy tenemos, porque a partir de este tipo de sistemas o de este tipo de medios de ayuda o de herramientas se pudieron generar estos otros estudios que se hicieron como el plano inclinado, el ¿cómo se llama? El cuadro dividido en cuatro, los puntos cardinales, varias cosas, ¿no? Durante la primera mitad de la Edad Media en Europa, de los siglos V al siglo X, la geografía sufrió un retroceso. Y fue hasta el siglo XX que, debido a la intensificación de las relaciones comerciales con el Oriente, se dio surgimiento geográfico, como el caso de los viajes de Marco Polo. Otra serie buenísima que te puedes checar, Marco Polo. Aparte que es muy buena, tiene muy buena información científica y muy buena información histórica. Marco Polo está en Netflix, la puedes checar. Te habla acerca de la ruta de la seda y cómo el papá de Marco Polo y Marco Polo, que eran exploradores de España en esos tiempos, daban sus vueltas por diferentes partes de Oriente y llegaban hasta la parte alta de China, por ejemplo, que en aquellos tiempos era la antigua Mongolia, o sí, pues sí, el territorio mongol, que en un principio fue dominado o regido por Genghis Khan. Seguramente has escuchado de Genghis Khan, un conquistador que conquistó todas las tierras o prácticamente todas las ciudades de Alejandro Magno, que Alejandro Magno conquistó previamente. Pues él las conquistó después, ¿no? Después su nieto Kublai Khan fue el que peleó contra los chinos en fin. Pero ahí se habla acerca de la ruta de la seda y es bastante interesante ver cómo se movían esas cosas, ¿no? Y cómo en Medio Oriente la incrementación del flujo comercial que había entre unas cosas y otras, pues dio origen a esto. La necesidad de poder llevar y traer recursos de otras partes del mundo a lugares donde eran necesitados, como telas, por ejemplo, te digo, la ruta de la seda que se daba por los gusanos de seda eran endémicos de Mongolia, entonces, endémico significa que solamente había allá, entonces este tipo de comerciantes tenían que traer esas materias primas y también llevaban de ahí a otros lugares pues especias como picantes, como hojas de aroma, muchas cosas, ¿no? Que no se movían en esos tiempos por allá. Entonces era bastante importante conocer rutas específicas que nos permitieran movernos de mejor forma, ¿no? Marco Polo, tienes que checarla, Carlos, está buenísima. Después dice que en el siglo XIX comienzan los viajes de exploración de portugueses, españoles e ingleses. Cristóbal Colón, Magallanes, Américo Vespucio hicieron grandes contribuciones al conocimiento de la geografía terrestre. Como te comentaba, pues estos tipos no solamente se dedicaban a navegar ni hacían ese tipo de cosas, ¿no? Lo que principalmente hacían era estudios acerca de cómo estaban conformados los lugares, trataban de hacer mapas que les permitieran mejorar las rutas, disminuir los tiempos, varias cosas. Durante la edad contemporánea, entre los siglos XIX y XX, la geografía surgió como ciencia, y esto debido a las aportaciones de Alejandro Humboldt, que murió en el 59, considerado como fundador de la geografía moderna. Carlos Ritter se dedicó a la cátedra y escritura de obras geográficas, y Federico Bratzel, fundador de Geografía Humana, que estudió las relaciones entre el hombre y su medio geográfico. Hoy en día contamos nosotros con diferentes herramientas que nos permiten tener un mejor conocimiento de dónde estamos parados, ¿no? Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos un Maps, desde tu celular lo puedes checar,
que nos permite saber el relieve de donde estamos parados, situados en un punto específico dentro del planeta, completamente específico. Sabemos cuál es el punto específico donde estamos, qué hay a nuestro alrededor, la flora y fauna que nos rodea, el tipo de clima que puede haber, si al ratito va a llover o no. Bueno, muchísima información que es indispensable para nosotros, ¿no? Y todo esto se dio gracias a los avances tecnológicos. Ahora, también en la geografía hay bastantes puntos representativos que no son lo más correcto, ¿no? Por ejemplo, hay un video bastante bueno y explicativo acerca de cómo el mapa globo terráqueo que conocemos hoy, con los países arriba y abajo, con América abajo y Estados Unidos arriba, con Europa arriba y África abajo, pues no están del todo bien establecidos, ¿no? Somos una esfera y una esfera no tiene abajo y arriba, ¿vale? Nosotros no tenemos uno arriba y uno abajo, somos una esfera, por lo que está abajo puede estar arriba sin ningún problema, ¿no? Eso tiene que ver más que nada también con poderes, con intereses económicos, con que los grupos dominantes se encuentren siempre arriba de los grupos dominados. Por ejemplo, lo podemos ver en extensiones territoriales. Los mapas, en alguna ocasión, o en muchas ocasiones, están representados mucho más grandes de lo que realmente son, comparados con otros que están más chiquitos, que en realidad son más grandes. Entonces, esto todo tiene que ver con intereses, con cómo se mueven las cosas, con quién estableció que el mapa estuviera así, con que las partes de arriba estén arriba y las partes de abajo estén abajo. Entonces es bastante bueno, se los voy a pasar por ahí el link. Es un video de Facebook bastante explicativo y nos va a servir bastante. Después, entre los primeros pueblos prehispánicos, las aportaciones de astronomía y geografía también son importantes, como el caso de estudios sobre los movimientos de los astros, en especial el Sol, la Luna y Venus, sistemas calendáricos, exploraciones del continente americano y mapas, etcétera, ¿sale? Culturas como la cultura maya y la cultura azteca, que tenían gran conocimiento astronómico o astrológico, nos permitieron hacer grandes cosas. Por ejemplo, la cultura azteca, que fueron de los primeros en lograr cultivos en el agua, que hoy en día conocemos como hidroponía, sin nada de tierra, tenían bastante buena información acerca de los climas, acerca de las estaciones, cuándo sembrar, cuándo no sembrar, que les permitían que su crecimiento aumentara y que los resultados fueran bastante buenos. Eh, tenemos una actividad que aquí dice investigar las aportaciones de los siguientes autores de la geografía: Pitágoras, Herodoto, Erastótenes, Ptolomeo, Tales de Mileto y Humboldt. Esos vatos fueron tipos que hicieron grandes aportaciones a la geografía, ¿no? Vamos a dejarlos de actividad, Carlos y compañeros que nos estén viendo a continuación. Vamos a dejar estas actividades que nos marca su guía y vamos a ver las aportaciones de cada uno de estos autores, ¿vale? Esta va a ser la actividad para aquí y ya se las complementaré con las otras actividades que vengan acá. Después, Carlos, vemos la parte del fenómeno y hecho geográfico. La geografía estudia fenómenos y hechos, ¿sale? Los primeros son elementos más o menos permanentes de la superficie terrestre, como los océanos, mares, continentes, islas, montañas, ríos, bosques y ciudades. Y las otras son, pues, fenómenos que se llevan a cabo en un rato, ¿no? La diferencia entre un hecho y un fenómeno geográfico es su permanencia en el tiempo. Ojo ahí, Carlos, porque es la principal diferencia entre un hecho y un fenómeno. Un hecho geográfico es un acontecimiento de larga duración en el tiempo, el cual no es perceptible en la vida de un ser humano. Ejemplo, la formación de una cordillera, el surgimiento de la selva Amazonas, el poblamiento de América humano, ¿no? Son cosas que ni tú ni yo vimos. No sé, el volcán Popocatépetl es un hecho geográfico, ¿sale? Ese volcán se formó hace cientos de miles de años y durante cientos de miles de años, ¿no? No fue algo que se dio nada más de repente, pero su permanencia sigue ahí, sigue estando parado, sigue estando activo, de hecho, ese volcán. Entonces, la diferencia entre un hecho y un fenómeno es la duración en su tiempo, ¿vale? Cosas que son importantes aquí, por ejemplo, la falla de San Andrés, los volcanes, un océano, los lagos, ese tipo de cosas que ya se formaron hace tiempo y siguen hasta hoy y van a seguir más adelante, son hechos geográficos. Mientras que los fenómenos, su duración es pequeña o muchísimo más reducida, ¿no? Un huracán, una tormenta, una erupción volcánica, una nevada, esos son fenómenos geográficos que se llevan a cabo, pero que duran bastante tiempo, bastante poquito tiempo.
Entonces, esa es la principal diferencia entre uno y otro. Un fenómeno geográfico es un acontecimiento de corta duración perceptible por la vida humana, ¿no? Un huracán, una plaga, por ejemplo, hoy podemos ver que tenemos una pandemia que es una relación biológica entre los afectados y el que afecta, y es una parte biológica. Otro ejemplo es el huracán, es algo físico, ¿sí? Son condiciones físicas de presión, temperatura, velocidades de aire las que logran que un huracán pues se lleve a cabo. Entonces, hay diferentes tipos de fenómenos, pero que siguen siendo fenómenos. Por ejemplo, esta pandemia en algún momento tiene que terminar, ya sea que nos tarde todo el año, o que nos tardemos 2 años, o 5, o lo que sea, va a ser perceptible por los seres humanos, porque en algún momento vamos a generar resistencia e inmunidad acerca de este virus, y listo, no pasó nada, ¿no? Bueno, más que por los que se fueron. Esperemos no sea nadie cercano a nosotros y sean los menos posibles. El hecho de los hechos y fenómenos geográficos pueden ser físicos y humanos, producidos por la naturaleza y producidos por la actividad del hombre y la naturaleza respectivamente. La formación o el poblamiento aquí en América, por ejemplo, el origen del hombre en América se dio a partir de un hecho físico que fue pues la llegada de pobladores, generalmente se dice que de Europa o de África, aquí a nuestro continente, ¿no? Esto es causado por el hombre completamente, por su movimiento geográfico, por las necesidades que pudo haber tenido, por las cosas que quiso haber causado, ¿no? El punto es que llegaron acá, pero fue causado por el hombre. 1.3. Principios de la metodología, principios metodológicos de la geografía. Nos dice la localización, lugares donde se representan elementos geográficos, región natural, área de cultivo, etcétera. Son puntos ya establecidos, Carlos, donde nosotros sabemos que se encuentran ciertas cosas, ¿no? Nos manejamos por latitudes y longitudes, que son puntos como X y Y en un plano, donde nos vamos a mover, y los puntos donde se intersecten van a ser puntos específicos que nosotros queramos marcar. Tú hoy en día puedes abrir tu Maps, dar tu ubicación, y esa ubicación se va a dar por un cruce entre un eje X y un eje Y. En ese punto donde se crucen te encuentras tú o se encuentra la señal de tu teléfono, y lo podemos ver por una geolocalización de un satélite que anda ahí arriba en el espacio, y pues tu celular que está mandando una señal, ¿no? La casualidad, causas que dan origen a elementos geográficos, lluvias, sismos, vientos, etcétera. Hay diferentes condiciones geográficas en nuestro planeta que causan que se vuelvan o que existan hechos geográficos dentro de nuestro plano, ¿no? Grandes nevadas o bajas temperaturas hacen que haya hielo en la Antártida, que se haya mantenido por cientos de miles de años. Las condiciones o las causalidades de temperaturas, presiones y atmósferas específicas volvieron súper rico el Amazonas, por ejemplo. Es algo bien impresionante. Las diatomeas que son pequeñas bacterias que se encuentran en prácticamente toda el agua, son lo que da origen al oxígeno que tú estás respirando hoy. Si yo inhalo y exhalo, ese respiro, ese aire me lo dieron las plantas y los árboles que están aquí. Vuelvo a respirar y esa otra inhalación y exhalación me la dieron completamente las diatomeas, ¿vale? Otro buen documental que puedes ver y que te lo recomiendo se llama One Strange Rock o Una extraña roca, que se encuentra en Netflix también. La narra Will Smith. Es buenísima, Carlos, tienes que verla. Nos explica cómo hay una relación entre el Amazonas y un desierto de sal que está allá en la India, ¿no? Cómo ese desierto de sal en algún momento fue un lecho marino y cómo ese lecho marino se levanta con vientos y esos vientos son acarreados hasta el Amazonas, y en el Amazonas son aprovechados por las plantas y esas plantas pueden crecer nuevamente y generar oxígeno, ¿no? Es impresionante cómo se mueve todo esto en la Tierra, y eso es debido a las causalidades que existen. El que nosotros existamos aquí es la representación más grande de una causalidad. Empezamos desde organismos atómicos, ¿no? Organismos celulares pequeñísimos. Y cómo fuimos evolucionando y las condiciones se fueron prestando para que las causalidades llegaran hasta el día de hoy. Y hoy que fuéramos organismos pluricelulares, organismos capaces de crear, de formular ecuaciones, de crear un automóvil, de pensar, de racionar, de crearnos una vestimenta, herramientas para nuestro uso, de generar un celular y generar la tecnología que hoy tú y yo estamos usando para conectarnos.
En fin, la correlación se refiere a los elementos geográficos que tienen entre sí: lluvia y calor, viento y humedad, producción agrícola y la lluvia. Este tipo de conocimientos pues, nos llevó a saber las estaciones del año, a saber cuál lugar era propicio para sembrar cosas y cuál no, dónde se podían criar animales y dónde no, cuándo teníamos que sembrar, por ejemplo, te digo, para que las lluvias caigan en verano y sea el crecimiento mayor de nuestras plantas y les podemos tener. En fin, después tenemos la evolución, que son los cambios de elementos a través del tiempo: disminución de lluvias, climas alterados, escasez de agua, etcétera. Cosas que se han causado a través de la naturaleza y que han sido afectadas por el crecimiento poblacional que nosotros hemos tenido. El mundo no es un Walmart donde nosotros podamos ir y tomar lo que nos hace falta. El mundo tiene una cota máxima de recursos a la que ya estamos llegando, donde muchas cosas van a ser tomadas sin poder regresar a un ciclo natural y poderse generar nuevamente, ¿no? Esto pues causa desabasto, causa que haya menor cantidad de lluvias, un sinfín de detalles que pueden tener, ¿no? Después nos quedan como 15 minutos, pero nos da tiempo. Tenemos ahí una actividad que es elaborar un concepto propio de la geografía y comentarlo en clase. Eso lo vamos a dejar en la parte de un forito. Vamos a hacer un forito por ahí en la plataforma, donde vamos a hablar acerca de, ya con lo que ustedes hayan leído y checado. Es más, vamos a dejar un foro acerca de una serie o algún documental o alguna cosa que veamos por ahí relacionada con la geografía, ¿sale? Ya sea que te veas Marco Polo, ya sea que te veas este otro documental que te digo, cosas que podemos hacer en casa y las vamos a comentar ahí en un foro. Esa va a ser nuestra actividad. Ok, después dice, más adelante tenemos una relación con un cuadro, eso lo vamos a dejar ahí. Después vemos en el 1.5 las aplicaciones de la geografía, Carlos. La geografía se divide en general y particular. La primera trata de los principios comunes que rigen los hechos y fenómenos geográficos, mientras que la segunda analiza los principios más directos de la geografía. La división general es geografía física y geografía humana. La geografía física estudia los elementos naturales y se divide en geografía astronómica, geomorfología, hidrología, atmosferología y biogeografía. Se dedica a estudiar las diferentes partes que componen a nuestro planeta a grandes rasgos. La geografía astronómica estudia la Tierra como astro, ¿sale? Como un ente que forma parte de nuestro sistema solar, cómo se comporta, cómo el hecho de que nosotros estemos a una distancia específica del Sol, ni tan cerca ni tan alejados, genera las condiciones propicias para que haya vida, por ejemplo. La geografía, la geomorfología estudia las formas de la Tierra y sus ramas, como la orografía, vulcanología y litología, cómo se generan los mantos acuíferos, cómo se forma un volcán, cuáles son las rutas que sigue la lava de un volcán a otro. Hay ya rutas establecidas de magma este, dentro de nuestra tierra, dentro de nuestros cráteres. En fin, muchas cosas. La hidrología es el estudio del agua y comprende la oceanografía. Si nosotros nos vamos muy atrás, el agua llegó a la Tierra cientos de miles de millones de años después de que la Tierra se formara. El agua llegó a la Tierra por medio de asteroides, cometas y distintos astros que venían del espacio, ya que aquí no había agua. Sin embargo, nos damos cuenta, o ya después nos dimos cuenta, de que el agua es prácticamente la segunda molécula más abundante del universo, ¿no? Hay agua en muchas partes, en asteroides, en otros planetas, en Marte, en la Luna, en muchos lados, ¿no? Y toda esta agua viene de otros lugares. Toda el agua que tenemos en la Tierra vino de otros lugares. Y la la hidrología se refiere a todo esto. Los recursos naturales como el agua, que son sumamente importantes en nuestro día a día y son el líquido vital con el que nosotros podemos vivir, pues son estudiados por la hidrología. Mares, rutas de ríos, lagos formados, corrientes de agua, gradientes de agua por medio de escurrimientos al momento de lluvias, etcétera. Después vemos la geografía humana, que estudia los elementos culturales y humanos que se dividen en cultural, demográfica, política y económica. La geografía nos permitió pues que haya culturas específicas en ciertas partes del mundo, que se mueva de diferente forma la gente en diferentes partes, cómo la política y la economía se influenció por medio de esto. Nosotros vemos relaciones políticas y económicas y culturales también
a lo largo del mundo, en diferentes países, con diferentes tipos de personas, hasta los rasgos fisiológicos son distintos, ¿no? Todos los chinos son de ojos rasgados y pelo lacio, muchos americanos o norteamericanos son gente rubia y de ojos azules, en fin, dan muchísimas cosas, ¿no? La geografía cultural estudia los elementos del medio geográfico y los tipos de regiones naturales. La geografía demográfica estudia la distribución poblacional y sus hechos, cómo es que ciertos grupos de habitantes pues, ya tienen características específicas, comportamientos específicos, culturas específicas, todo este tipo de cosas. ¿Qué más? Después vemos la geografía política, se encarga de estudiar los hechos geopolíticos tales como fronteras, guerras y colonias, la delimitación de áreas, cómo se formaron estas, quién estableció que tal territorio era de aquí, tal territorio de allá, por qué los estados no son cuadrados, por ejemplo, por qué las fronteras tienen relieves y cosas así y no son líneas rectas, toda esta parte, ¿no? La geografía económica estudia la distribución geográfica de las actividades productivas, agricultura, ganadería, pesca, producción forestal, minería, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Obviamente nosotros, por ejemplo, México es un país rico en petróleo, ¿no? Pero hay otros países que se dedican mucho a la pesca o que su principal actividad económica puede ser la pesca, como Japón, por ejemplo.